Sí, ahora ya sin más preámbulos, pues ya comenzamos con la jornada y voy a presentar al primer ponente del día de hoy. El primer ponente del día de hoy es Norberto López de la Calle. Norberto es profesor de la Escuela de Ingeniería de Bilbao, director del Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica y miembro de la Real Academia de Ingeniería de la UPV. Hola, buenos días, Norberto. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. Pues ¿Veis la sin pantalla? más, te vemos bien, vemos tu pantalla. Pues ya sin más, Norberto, pues cuando quieras, arrancamos. Nada, buenos días a todas y todos. Gracias por la presentación y por la invitación a estar en esta jornada sobre temas de digitalización y, bueno, pues tecnologías disruptivas para la nueva empresa, ¿no? O para las empresas que ya hay que se tienen que transformar. Bueno, esta es una ponencia generalista que he titulado La fábrica del futuro, el qué y el cómo. Yo soy profesor de la Universidad del País Vasco, dirijo el Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica y también, bueno, pues soy miembro de la Real Academia de Ingeniería. Y bueno, pues lo que quiero contaros es básicamente en esta introducción es un poquito qué situación estamos, cuál es el debate hoy día, sigue siendo el clásico de qué fabricar, qué productos hacer y luego pues cómo hacerlos, ¿no? Y entonces pues hay, pues vamos a tener diferentes tecnologías a tener en cuenta. Y bueno, pues empezaremos siendo quizás un poco, o estar un poco deprimidos, pero acabaremos pues, dando algunos elementos de optimismo, ¿no? Bueno, ¿dónde estamos? Como contexto histórico, decir que nadie discute que estamos en la cuarta revolución industrial. Oficialmente empezó en el 2011 pues con la extensión de este concepto por parte del gobierno alemán y bueno, luego pues en diferentes foros se fue tomando más forma. Y bueno, pues como contexto histórico veis que las cuatro revoluciones industriales, pues cada una de ellas ha sido más corta que la anterior, cada vez desde los inicios de la misma hasta la eclosión de las tecnologías y su desarrollo ya extensivo en la sociedad, pues ha sido un espacio de tiempo más corto. Y bueno, pues la cuarta revolución pues se basa en el uso intensivo de datos, la digitalización, la Internet y bueno, pues otras tecnologías que han ido apareciendo y creciendo en estos últimos años. Incluso hay ya por ahí algún estudio que habla de la quinta revolución industrial o de la sociedad 5.0, pero bueno, eso no es contexto, o no, perdón, no hay consenso para ello y aparte de eso tenéis que daros cuenta que en el mundo de la fabricación y en el mundo de la I+D tenemos o necesitamos por marketing y por parecer más fashion, nuevos conceptos y por eso hay esa idea de empezar a hablar de la quinta. Pero bueno, oficialmente estamos en la cuarta y eso no lo quita nadie. Bueno, el debate siempre es qué y cómo hacemos, ¿no? Es el dilema más importante. Y quizás en los últimos años haya vuelto otra vez el debate al qué hacer, ¿no? Qué hacer es muy importante y bueno, pues últimamente pues en Europa hay una cierta depresión global porque se ha visto que el motor económico que era Alemania pues ha bajado su rendimiento porque básicamente se dice que no lo ha visto venir, no lo ha visto venir el mundo, el cambio del mundo analógico al mundo digital, ¿no? Y bueno, pues hay varios puntos a tener en cuenta aquí, pero bueno, como datos que nos pueden significar esta transformación del mundo analógico a digital, pues decir que solo hoy en un móvil, ¿no? Pues se encuentra el equivalente a 37 kilos de equipos previos, ¿no? De equipos analógicos, ¿no? Incluso muchos días encontramos una nueva utilidad en el teléfono, yo que sé, desde un nivel a una brújula, a sistemas para medir, etcétera. Entonces empezamos a no necesitar cosas que hasta hace unos pocos años necesitábamos, ¿no? Esto está pasando también en otros sectores, como la energía, el coche eléctrico, etcétera, con lo cual, pues ya se ve que estamos en una época de pura transformación. Por otro lado, también en el debate de qué hacer, siempre hay un viejo indicador que hay que tener en cuenta, ¿no? Que es cuánto valor añadido tiene un kilo de aquello que producimos, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy discutible y discutible, evidentemente, pero sí nos da una idea, ¿no? De a qué merece la pena dedicarse en esta vida, ¿no? Entonces, ya veis que a la cabeza del valor añadido por kilogramo está todo lo que es la electrónica fina, el software, etcétera, ¿no? Los smartphones, etcétera, que estarían en torno a unos 15.000 euros por kilo. La aeronáutica está también bastante arriba. Pero ya en automoción, por ejemplo, veis, empezamos a bajar, ¿no? Seguramente no por la complejidad del sistema, sino también por la economía de escala que significa producir aviones, automóviles en grandes centenares de miles, ¿no?
Y bueno, pues ya bajando la escala, pues estaríamos en aquellos dos sectores en que España pues es muy importante, como es la agricultura y el turismo, ¿no? Y bueno, pues esto es una idea, ¿eh? Hay que pensar también en el volumen, en el efecto tractor, la sensibilidad a la innovación, etcétera. Pero bueno, esto nos da una idea de qué importa producir. Bueno, por otro lado, además, hoy en el Día de los Aranceles, pues también es muy importante el debate ante lo que se enfrenta Europa, ¿no? Es decir, Europa hasta muy poco, pues quizás ha estado un poco dormida, ¿no? En muchos sectores industriales, ¿no? Evidentemente lideramos la moral del mundo, pero no quién nos hace los sistemas de defensa, quién nos hace los sistemas médicos, quién nos hace la ropa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues una parte del contexto, ya lo podéis entender, es importante. Bueno, las dos últimas crisis, que ha sido el COVID y la guerra de Ucrania, se han sumado quizás a una tendencia que ya existía antes, que era que volver a fabricar en Europa, el Made in Europe, era una parte importante, ¿no? Antes de la crisis financiera del 2007, pues preponderaba la idea de diseña aquí, produce en cualquier sitio del mundo. Allí se demostró que había que volver a fabricar en Europa y, por tanto, empezaron a retornar empresas y a empezar negocios a hacerse otra vez aquí a fabricar, ¿no? El COVID volvió a ser otra vez más de lo mismo, dejó patente que hasta lo más básico se producía fuera y que era importante, ¿no? Pues estrategia, por seguridad nacional, por muchos aspectos, también producir en Europa, ¿no? La guerra de Ucrania, pues lo mismo, en este caso para el tema de defensa, ¿no? Y bueno, el informe Draghi del año 2024 pues fue yo creo que un punto y aparte porque si ojeáis este informe, el informe Draghi, veréis que pues pone el énfasis sobre los problemas y también da una idea sobre las soluciones. Y las soluciones pues son pues consolidar donde Europa es buena, ¿eh? En ingeniería, en bienes de equipo, máquina herramienta, construcción, turismo, ¿eh? Potenciar lo que ya se ha iniciado, pues como todo lo que es la transformación digital, pues las telecomunicaciones, etcétera. Bueno, y acelerar lo emergente, ¿no? Que es quizás lo que ha dejado quizás los gaps que había en Europa, pues el cambio que ha habido en el mundo del espacio, las biotecnologías, las empresas también que vienen de Estados Unidos, de todo el mundo de las redes sociales, etcétera, ¿no? Bueno, pues es lo de siempre. Lo único que hay que hacer más énfasis en intentar potenciar en donde se nos hemos dormido, ¿no? Bueno, también otro asunto muy importante es que ha habido siempre, pues desde hace 10 años, conferencias sobre la fábrica del futuro, ¿no? Y la fábrica del futuro parece que nunca llega, ¿no? Y esa empresa del futuro parece que no va a ser una empresa de robots saltarines dando vueltas por ahí, ¿no? Es decir, quizás las empresas del futuro y las actuales deban ser parecidas a las de ahora, pues con más entrada de la digitalización, con más sistemas de información más conectada, pero no van a eliminar al trabajador, no van a incorporar estos robots tan caros que, pues, que, por otro lado, desde el punto de vista de la ingeniería, son increíbles, ¿no? De Boston Dynamics, etcétera, ¿no? Y bueno, por otro lado, hay una frase que a mí me gustó oír en una conferencia el año pasado que deja un poco claro por qué el sector industrial va quizás un poco más tarde en el mundo de la digitalización, ¿no? Y era esta, ¿no? Que cómo es posible que para consultar el tiempo atmosférico, utilices 17 satélites, 5 modelos de datos, 3 supercomputadores, 2 torres de comunicaciones y en cambio en nuestros talleres sigue habiendo máquinas cuyos controles numéricos o sistemas de control pues huelen a Windows 95, ¿no? Es, quizás una frase exagerada, ¿no? Pero fijaros que la dijo el presidente de ASME el año pasado, pero sí refleja un poco, ¿no? Que hay problemas en el mundo industrial que hace que la digitalización no vaya tan rápido como en otros sectores, ¿no? Bueno, ese es el contexto, pero aparte de eso, pues se suma todos los cambios en los productos finales, ¿no? En automoción, pues automoción es un sector en plena crisis en el sentido de transformación y cambio, ¿no? Seguramente el futuro, pues, y el presente es debatir si el coche va a ser en el futuro como el actual, con más tecnología electrónica, más inteligencia, ¿no? O va a ser una tablet con ruedas, ¿no? Exageradamente, ¿no?
Pues el punto de la solución seguramente será intermedio y además dependerá de nichos de aplicación, ¿no? No es lo mismo los jóvenes que los viejos, que la distribución de paquetería, que el que usa el coche solo para pequeños movimientos, ¿no? Pero está claro que eso va a ser un debate y que clarísimamente es lo que en automoción está ocurriendo. Asociado a ese cambio de concepto también están los nuevos cambios tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, en la producción de carrocerías, las gigaprensas, que van a inyectar piezas de aluminio silicio para la carrocería muy complejas y que ya están, hay 6 me parece en el mundo y hay 8 más en desarrollo. Todo lo que es la incorporación de nuevas piezas para esos los motores eléctricos, que en realidad no son motores eléctricos, ¿no? Pero bueno, necesitarán nuevas piezas de aluminio silicio, ¿no? Y hay cambios en ese sentido. Lo que está claro es que el mecanizado, por ejemplo, va a bajar, que van a desaparecer muchos elementos mecánicos. Por contra, la aeronáutica pues vive momentos muy buenos, ¿eh? Yo dirijo un centro de aeronáutica y aquí todos son buenas noticias. Se predice o se prevé que para el 2040 se va a duplicar la flota y se va a reemplazar absolutamente la existente. Eso implica más de 40.000 aviones, más de 80.000 motores. Eh, bueno, hay transformaciones respecto a la sostenibilidad, pero no, no generan terror al sector de los motores, por ejemplo, ni de los aviones, porque se entiende que bueno, pues ese cambio va a ser paulatino, muy a larga distancia e incluso los motores actuales ya se sabe que queman bien los nuevos combustibles más sostenibles, los SAF, y además queman hidrógeno. Entonces, bueno, pues, los problemas que existen para transportar hidrógeno en un avión son muy grandes, entonces, bueno, pues no hay grandes cambios disruptivos a 20, 30 años. Por eso casi todo el mundo quiere huir de la automoción y entrar en la aeronáutica, porque es un sector mucho más estable. Bien, últimamente además se suman dos sectores que están creciendo, ¿no? Uno es espacio y otro es defensa. En defensa, pues probablemente en 3, 4, 5 años vamos a asistir en Europa a un boom que va a ser también complejo de gestionar porque no es fácil entrar en el mundo de defensa, pero hay que pensar que defensa implica tecnología dual, tracción tanto del sector civil como del civil respecto al militar. Quizás hoy se ha equilibrado, ya digamos, ya no es el militar el que lleva la delantera y luego viene el civil, ¿no? Los dos se van a interrelacionar de forma muy grande. Y bueno, pues hay que colaborar, hay que hacer I+D, hay que desarrollar industrialmente estos sectores. Aquí veis los tres grandes proyectos en que España participa: el Future Combat Strike System, la clase F-110, la nueva fragata y el vehículo Dragon, el 8x8. Hay otros, y bueno, pues como contra, pues deciros que hay siempre una parte de la población en contra y por otro lado, pues que la defensa es europea, no es decir, hay que buscar esa relación con otros países, ¿no? Bueno, hoy día es la casa de Tócame Roque, ¿no? La situación militar en Europa, porque esto es, fijaros, la comparación con Estados Unidos, pero esto es una ventaja y un inconveniente, pero también una oportunidad, ¿no? Hay muchas plataformas, pero seguramente a futuro debe haber menos por el tema de la estandarización, pero también implica que hay que hacer muchos desarrollos y por tanto hay muchas horas de ingeniería y de producción industrial a futuro. Bueno, el mundo de las prótesis, pues en Europa se han hecho bien las cosas, hay un sector creciente de todo lo que es boca, ¿no? Implantes, puentes, etcétera, pero probablemente habría capacidad para más, ¿no? Aquí el efecto tractor de la sanidad pública, por ejemplo, demandando y interaccionando con las empresas puede ser importante, por ejemplo, para todo lo que es prótesis de cadera, prótesis, digamos, de los huesos. Y bueno, está el tema de espacio, que algo habrá que hacer en Europa también. Todo el mundo lo ve, porque fijaros los lanzamientos aquí en esta gráfica de lo que pasó el año pasado y este año, y en Estados Unidos también que lanzar cohetes, y en China y en la India, y en Europa, pues el sector en cambio está muy institucionalizado, es como una baraja de cartas, digamos, un castillo de naipes, donde todo el dinero fluye por tratados internacionales, y en cambio en otros lugares del mundo, pues el mundo del espacio se ha privatizado y ha cambiado mucho esas dinámicas, ¿no? Pues yo creo que va a haber también noticias en España y en Europa de que pues, va a haber otras incubadoras de empresas, nuevas oportunidades de desarrollo. Ya veis que ahora actualmente lo que podríamos decir es que algo no está pasando en Europa.
Bueno, en máquinas y en bienes de equipo, pues decir que la máquina herramienta en España es un sector fuerte. España es el 10º productor mundial y la palabra clave que la define ahora es multitarea, ¿no? Que una máquina haga muchas cosas diferentes para muchos clientes diferentes, ¿no? Ahí es la clave, la palabra fundamental. Es evidente que están mejorando la productividad, pero y calidad y precisión, pero bueno, en esos conceptos más tradicionales, pues la curva, digamos, pues es más horizontal, ¿no? Es decir, la relación esfuerzo de I+D y desarrollo respecto a lo que vas a conseguir va a ser más pequeña, ¿no? Por otro lado, es un sector muy vulnerable porque fabricar máquinas es fácil, es posible en otros lugares del mundo, con lo cual pues siempre habrá que adaptar la máquina a un nicho concreto, al espacio, a aeronáutica, a defensa, y ahí es donde la máquina herramienta española pues va a tener mucha salida, ¿no? Bueno, la máquina herramienta que ya está dedicada a un sector, ahí España ha perdido muchas posiciones, ¿no? Bueno, aquí el vídeo no se va a ver, pero estos son la fábrica de Foxconn en China, y en Taiwán para hacer los Apple. Es la mayor mecanizadora del mundo para hacer todo lo que es las carcasas. Y bueno, pues ahí se venden máquinas como churros, ¿no? Pero en esa máquina que es fácil de transportar en un camión, en un container y que tiene miles de clientes, ahí yo creo que se han perdido las oportunidades. Bueno, veis entonces que estamos hablando en un sector y un entorno de cambio y aquí pues nos vamos a encontrar con tendencias generales, ¿no? Entonces, perdonad, esto es un vídeo que no se ve, ¿eh? Mira, ahora se ve. Voy a quitar el sonido, voy a intentar quitar el sonido. Bueno, entonces, en tendencias generales, pues en las fábricas del futuro, que va a haber mayor uso de la visión artificial. Ahí hay muchas aplicaciones a desarrollar, control del desgaste, la metrología va a pasar a ser óptica, probablemente por la capacidad de captar mucha información por medios ópticos. Por otro lado, nos vamos a encontrar materiales de peor maquinabilidad, más difíciles de trabajar, las aleaciones de níquel, de cobalto, etcétera. Los controles numéricos, evidentemente, tienen que transformarse a ser mucho más friendly, ¿eh? Y también los sistemas de programación tienen que estar más en la línea de lo que es el ChatGPT y los nuevos modelos de lo que es la inteligencia artificial. Y bueno, pues la robótica, pues va a haber un mayor uso de robots, tanto hard como cobots, ¿no? Esas son líneas generales, ¿no? La fabricación aditiva en metal, ahora mismo encima mío hay una jornada también de fabricación aditiva en metal, en este caso por Reniso, pues va a ser también muy importante porque fabricar piezas en metal es clave en varios sectores. Allí donde la complejidad de la forma es grande, necesites bajar el peso, los materiales fundan bien y las tiradas no sean muy grandes, la fabricación aditiva en metal va a ser una muy buena solución. Fijaros que estamos hablando de aeronáutica, de prótesis, de espacio, ¿eh? Quizás automoción no por el tema del volumen de piezas, ¿no? Pero vamos a tener ahí muchas grandes posibilidades industriales, como está ocurriendo ya. Bueno, la digitalización, que esta jornada de esta mañana se dedica a la digitalización, pues es clave, ¿no? Es donde producir más con lo mismo, pero utilizando la fuerza de los datos, ¿no? Aquí en el CFA tenemos una agenda de digitalización muy fuerte y básicamente estamos trabajando en 3 niveles. Primero, conectividad, ¿no? Hoy día los talleres son una torre de Babel de sistemas de comunicaciones de alto nivel, bajo nivel, diferentes sensores, OPC-UA, 6G. O sea, esto es un galimatías, ¿eh? Lo primero es poner de acuerdo a todo el mundo para trabajar fabricando pasarelas entre todos los sistemas y fabricar una estructura de comunicación eficiente. Bien, una vez que tenemos eso, estaría almacenar los datos de forma ordenada. Ahí ya los de datos tienen que trabajar con gente de los procesos, que sepan qué almacenar, qué es útil, ¿no? Si no, iríamos al Diógenes digital, a almacenar todo porque es información. Y por último estarían esos modelos de datos a desarrollar, ¿no? Esos que nos relacionan el pasado con el futuro, ¿no? ¿Qué pasó y qué nos va a pasar, ¿no? Hoy día en fabricación, con los modelos más simplones nos valen. No hace falta hacer aquí redes neuronales de 20 capas, etcétera, ¿eh? Por eso se habla de la inteligencia artificial casi australopiteca, podríamos decir, ¿no? Con lo básico haríamos mucho. Bien, y por último, también hay una cosa que hay que tener en cuenta, sobre todo para aquellos que desarrolláis modelos de datos y soluciones informáticas y digitales, es que hay muchos sectores industriales que odian la nube. No van a trabajar en la nube, ¿eh? Porque la nube
pasa por encima de todos, la nube es accesible desde muchos puntos, nadie quiere tener sus datos en Uzbekistán, ¿eh? Entonces, la solución en muchos sectores como aeronáutica, espacio, defensa, etcétera, incluso medicina, es la niebla, almacenar los datos en local, ¿eh? Porque así tienes un control exhaustivo de los mismos, ¿no? Evidentemente habrá que resolver problemas de duplicación, de seguridad, etcétera. Pero ya se ve que en muchos sectores es la niebla, porque la niebla está en tu valle, la niebla es solo accesible por tu gente, ¿no? Un poco esto es filosóficamente lo que se atisba, ¿no? Por otro lado, los nuevos sistemas de desarrollo digital necesitan gente muy diversa, gente de los procesos tradicionales, pero gente de datos, gente de teleco. El gran reto es la multidisciplinaridad y cómo resolver que este grupo de gente tan dispar trabaje conjuntamente, ¿no? Los marcianos que veis aquí son los de teleco, pero es muy difícil, es muy difícil. Aquí en el CCA estamos trabajando mucho en ese tema de la multidisciplinaridad y, bueno, la solución a veces es poner junta físicamente a la gente para que trabajen alrededor de los mismos problemas y con una empatía y una cercanía diaria muy, 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 muy grande, ¿no? Bueno, ¿qué actitudes pueden tener en las empresas las personas ante el cambio? Pues a los ciudadanos, a los trabajadores, a los estudiantes de la universidad, pues que estén concienciados de que el dinero no sale de la pared y que la producción industrial es muy vulnerable, ¿eh? Muy vulnerable. Yo creo que se ha ganado mucho. Por ejemplo, fijaros hoy mismo, las noticias de los aranceles están en todos los periódicos, ¿no? Está en todo el mundo. Todo el mundo empieza a asustarse que realmente nuestro estado de bienestar depende de que alguien fabrique y venda cosas, ¿no? Y bueno, a vosotros, o gente que estáis más en la línea de la gestión, del desarrollo, directivos y propietarios, pues estar abiertos a esa actitud de cambio, ¿no? Estar atentos a vuestros clientes, ¿no? Una cosa que yo recomiendo mucho es visitar las ferias, no de lo tuyo, sino de aquellos a los que vendes, ¿no? Con ellos generas un nuevo lenguaje, entiendes sus drivers, ¿no? Por ejemplo, si asistís en mayo a la feria de defensa FEINDEF, de ahí sales con otra cultura, otra forma de ver el mundo diferente que te puede ayudar luego a adaptar tu forma de trabajar para esos clientes, ¿no? Y bueno, pues siempre te vas a poder equivocar, evidentemente, ¿no? Hay que desconfiar de las charlas, hay que desconfiar de las charlas como esta misma, como de mí misma hay que desconfiar. Yo estoy vendiendo una moto porque es la que seguramente me han contaminado o me interesa vender, ¿no? Bueno, ahí hay que trabajar con muchos aspectos, pero al final se trata de intentar acertar y de diversificar, ¿no? Porque seguramente la solución estará en varios sectores simultáneamente y cuando uno va mal, el otro va bien simultáneamente. Puedo también deciros que la crisis del talento va a ser muy, muy, muy grande, ¿eh? Cada vez va a haber menos ingenieros, eso ya en la Real Academia de Ingeniería hemos hecho un estudio y ya se ve que faltan ya casi 200.000, con lo cual imaginaos a futuro el desastre que va a ser con la bajada del interés de los estudiantes por las tecnologías STEM, por las ciencias, por las ingenierías, etcétera. Bueno, en el tema del I+D+I, pues también hay que buscar nuevos modelos, ¿eh? España debe dejar de ser la ONG del conocimiento e intentar que la investigación se aterrice, ¿no? El CFA es un ejemplo de eso, ¿no? Intentamos trabajar en niveles de desarrollo de la tecnología muy aplicada, en el nivel 5 o 6 del desarrollo de la tecnología, y eso implica nuevos modelos, ¿no? Los modelos antiguos de universidades que no se enteran de la fiesta o centros tecnológicos, eso hay que cambiar. Hay que cambiarlo. ¿Cómo? Es difícil, pero hay que cambiarlo. Y bueno, ya como conclusiones y por llegar a esta media horita de introducción, que ya veis que ha sido agridulce, pues deciros que las fábricas del futuro pues serán las presentes pues con más digitalización, con más robots, con más fabricación aditivas, con más redes de datos, con más inteligencia artificial, pero que van a seguir siendo parecidas a las de ahora, ¿no? Daros cuenta que doblar metal implica una máquina que doble metal. La inteligencia artificial no te va a doblar el metal. Es decir, será lo de ahora transformado con más fuerza de los datos, ¿no? Y ahí las personas son clave, ¿eh? Las personas hay que buscar el interés de la gente joven. También es cierto que los que trabajáis duro en estos temas de digitalización os dais cuenta que seguramente va a haber gente que va a trabajar más para que otros trabajen menos y eso implicará problemas sociales, pero bueno, eso es una discusión social global. Y también hay que pasar que de la inteligencia de las personas y de los gurús a los grupos, ¿no? El éxito de las organizaciones es de la organización. Toda nuestra sociedad empuja hacia el otro lado. Los gurús, los premios Nobel, las condecoraciones militares, pensad, todo está pensado para la persona y el individuo, nada para el grupo.
y hay que pasar a otro estado de cosas, ¿no? Y bueno, pues el I+D también debe orientarse hacia la economía, ¿no? Entonces ya acabo aquí en esta presentación con estas bonitas 4 imágenes de las 4 revoluciones industriales, ¿no? De aquella de la máquina de vapor, de la segunda que fue la de Henry Ford y la taylorización, la tercera la introducción de los controles numéricos, etcétera. Y bueno, pues ahora estamos en la cuarta, ¿no? Y bueno, pues quedo a vuestra disposición si queréis hacer alguna pregunta o alguna cuestión. ¿Mm? Alberto, pues muy interesante. Muchísimas gracias por tu tiempo. Yo sí que tengo un par de preguntitas que hacerte. Has comentado, Norberto, el tema pues, de sectores no sé, como defensa, que tecnológicamente están muy avanzados, o incluso otros donde somos potentes en Europa. ¿Qué crees que tiene que hacer un poco? ¿Cuál sería el primer paso para llegar, que otros sectores lleguen a ese nivel, ¿no?, que puede tener el de defensa? Bueno, defensa está avanzado por un interés clarísimo. Ahora se ve en los periódicos la importancia que tiene. Es muy difícil entrar en el sector de defensa porque lo primero pero te voy a decir un par de pautas que pueden interesar. Lo primero que hay que hacer es aprender que el lenguaje de defensa es diferente del lenguaje de la gente común, ¿eh? Eso lo sabemos en la Real Academia de Ingeniería porque tenemos un grupo, entonces la gente habla de otra forma. Entonces, ¿cómo aprendes a hablar de otra forma? Yendo a las ferias de ese sector. En mayo, en Madrid, hay una que es de FEINDEF, que es de defensa, y ves que negocio, como ocurre siempre con cualquier negocio al que intentas vender, tiene unos drivers, tiene un lenguaje, una forma de hablar, unas necesidades, unas urgencias. Eso, por ejemplo, Feindez puede en un día darte ese feeling, ¿no? Luego, evidentemente, pues hay que desarrollar productos, entonces hay que pensar qué hace falta en ese sector. Luego hay que acudir a informes que implican o indican qué va a hacer falta, ¿no? Nuevos materiales, electrónica, radares de tal tipo, ¿no? Y esos son los primeros pasos para avanzar en ese sector. Después, evidentemente, pues como ocurre siempre, hay que acercarse a gente que desarrolle productos y ofrecerse a colaborar con ellos, ¿no? Y estar ahí presente, ¿no? No sé. Y en espacio pasa lo mismo. Espacio son sectores difíciles de entrar porque tienen su propio argot, su propio lenguaje, ¿no? Entonces, pues hay que empezar a acercarse primero por la cultura, luego por la tecnología, ¿no? Has dicho el espacio, me ha gustado mucho el concepto este que has dicho de la niebla, ¿no? No tanto la nube, sino un almacenamiento de Mm. datos más local. ¿Tú por qué crees que se está yendo a eso? ¿Por problemas de seguridad o por...? Bueno, bueno, a ver, yo trabajo en el CFA, que es de aeronáutica, y por tanto motores de Ujú, avión, y ese es un sector ya en cierta forma elitista, ¿eh? Donde ellos no pueden tolerar que un negocio que es de muy pocos, sus datos estén en Uzbekistán. O sea, ujú, ¿eh? Primero por seguridad, pero también porque nadie sabe lo que va a pasar mañana con la situación general. Entonces, lo que tienes en tu entorno lo controlas, lo que está lejos y en la nube, pues un día te cortan el cable y desaparece. Entonces, lo de la niebla se ve que eso es una solución que permite que tus datos estén en un sistema global, pero cercano a ti, controlable, ¿no? En tu soberanía. Esa es un poco la ujú. idea de la solución de la niebla. En cambio, la nube, no sé, por ejemplo, emplear cosas como todos somos muy descuidados, ponemos las fotos por ahí en Dropbox o en no sé qué, nunca sabes dónde están las cosas, ¿no? Piensa que hasta el que está empleando ahora de ahí, que todos lo empleamos, ChatGPT, tú cuando metes ahí tus cosas no sabes quién te está Ujú, traduciendo al inglés. Es que, ujú, es que sí, tenemos hoy día un mundo complejo, ¿eh? Para la seguridad, ujú, es cuestión de seguridad. ujú. Soberanía, seguridad, acceso, bueno, un poco va por ahí. Un poco va por ahí. Pues Norberto, pues nada más que darte las gracias. La verdad es que ha sido un placer tenerte aquí hoy con nosotros y empezarte para otras ponencias que podamos realizar. Muchísimas gracias, Norberto. Pues gracias a vosotros. Vale.